Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó también y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los trabajadores contratados, se fueron en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, seguidores de Hipona, red de predicadores? Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y poder compartir la reflexión del Evangelio en este domingo. Desde hoy comenzamos la lectura de San Marcos, que escucharemos precisamente durante este año litúrgico. Aparece la misión de Jesús en un lugar muy concreto que es Galilea, y también en una situación muy específica como es la muerte del precursor Juan el Bautista. Los invito para que podamos sumergirnos en esta experiencia apasionante de Jesús atrayendo a unos hombres para una misión muy particular. Jesús debía tener en sus palabras, en sus expresiones, en sus gestos de autoridad, en sus milagros, una fuerza atractiva que hacía que todo aquel que se le acercara y lo escuchara dejara muchas cosas atrás y comenzar a ser una nueva persona en él. Con esta palabra que acabamos de escuchar, nos damos cuenta de una afirmación rotunda, y es que han llegado los tiempos nuevos. La presencia de Jesús trae esos nuevos tiempos. Lo antiguo ha pasado. Y esa expresión de que lo antiguo ha pasado no significa que vamos a olvidar lo que hemos vivido y recorrido en el año 2020, que seguramente estará siempre grabado en nosotros por una experiencia tan difícil a raíz de la pandemia. Pero es allí donde hacemos una memoria con la compañía de Jesús, de sabernos que Dios ha estado siempre con nosotros, de que aún en estos tiempos de crisis, Él entra en la historia, Él ordena todo para nosotros y Él va guiando cada paso de la humanidad. Descubrimos entonces que no tiene ningún sentido apegarnos a pensamientos, a palabras, a decisiones, a gestos que lo que hacen es contaminarnos interiormente. Tenemos que entrar en un proceso de detoxificación espiritual, liberarnos de aquello que continuamente lo que hace es que nos alejemos nosotros también de Dios. Por eso esta palabra de hoy nos hace una llamada contundente en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio nos está proponiendo la realización del reino de Dios centrado en una persona, en la persona de Jesucristo. Él es el reino. Hacia Él tenemos que encaminarnos. Es lo que tenemos que buscar porque es el que le da sentido a nuestra existencia. Quien sigue a Jesús, hermanos y hermanas, no se equivoca, no se pierde, no camina en tinieblas porque Él es la luz. Él es el que ilumina incluso aquellas oscuridades. Él es el que saca alegría en nuestras tristezas. Él es el que empieza a poner un poco de luz en todas las tinieblas y oscuridades humanas. Esta palabra por eso nos habla a nosotros de un reino realizado precisamente desde la libertad. Y es la libertad que aparece ya en el Antiguo Testamento. La historia de Jonás nos ofrece hoy un relato apasionante. Un hombre que creía escuchar la voz de Dios. Dios manifiesta su voluntad, pero que también tiene resistencias humanas. Son los caprichos y las rebeldías que a todos nos llegan en algún momento. Seguro que lo que vemos en Jonás nos ha pasado también a nosotros. Escuchamos la voz de Dios, pero nos hacemos sordos, nos da miedo y entramos como en esa contradicción interior de no saber si seguir la voz de Él o seguir nuestras propias necesidades, que en muchas ocasiones se transforman en alimentar nuestro propio ego,
nuestro amor egoísta que nos divide de aquellas personas que tanto amamos. Ante esta situación, ante ese peligro de que el hombre se cierre en sí mismo, de que renuncie a la misión entregada por Dios, Jesús hoy nos comunica todo un camino, un itinerario espiritual bajo 3 momentos muy específicos. Los invito para que los llevemos al corazón, que sean 3 experiencias que encarnen también nuestra vida cristiana. 3 palabras, queridos niños, jóvenes, papá, mamá, queridos abuelos y abuelas, para que hoy se hagan realidad también en nuestra experiencia de fe. Las hemos escuchado muchas veces, pero espero que no las vayamos a olvidar. Discípulos, misioneros y testigos. Esas 3 cosas son todo un camino, una invitación y una vocación total para nuestra vida cristiana. Lo primero es que Jesús a todos nosotros nos invita a ser discípulos. Él nos llama para cosas muy específicas. Desde el principio Él toma la iniciativa. Su movimiento hacia adelante, hacia las vidas de los seres humanos, es para ser discípulos de Él. Esto significa implicarnos con Él, tener que ver todo con Él. Él toma siempre la iniciativa, Él nos llama. Y como decíamos al comienzo, su palabra tiene una fuerza atractiva que hace que nadie renuncie a Él, sino que quiera irse detrás de Él. La palabra de Jesús cautiva, toca lo más profundo del corazón y nos invita a seguirlo. El discípulo va detrás de Él, ve lo que hace el Maestro, escucha su palabra, se deja atraer por Él, porque Él nos llama para estar con Él. Es tener que ver todo con Él, es implicarnos en intimidad con el Maestro. Y eso es un movimiento de corazón a corazón. Te conectas con Dios. No simplemente vas a la misa, no solamente te metes un poco de teoría, no, eso no es suficiente, porque no es cuestión de doctrina, es experiencia viva de la persona de Jesús, lo que Él comienza a hacer en ti. Por eso, muchos van siguiendo a Jesús, muchos se convierten en esos discípulos para estar con Él, para identificarse con su estilo de vida, en un seguimiento que nos pone a todos en una exigencia de fidelidad, seguir al Maestro en fidelidad. Eso es lo primero, el discipulado. En segundo lugar, el Señor nos llama para enviarnos y allí nos transforma en misioneros. Todos tenemos una misión y esta misión comienza desde el momento en que hemos sido bautizados. Somos misioneros porque estamos configurados en Cristo por el don del Espíritu Santo. El misionero es enviado, es aquel que ya no se puede encerrar en sí mismo, en sus propias necesidades, en su metro cuadrado. No, el misionero rompe los esquemas, sale, busca a las ovejas y sobre todo aquellas que están perdidas. El misionero se interesa por el dolor del sufrimiento de los corazones humanos. Descubre con Jesucristo aquella persona que no tiene esperanza, que ha perdido el sentido a su historia. Y en este momento hay muchas personas que se encuentran desorientadas, que están tristes, que no saben qué hacer, que han perdido a sus seres queridos, que se encuentran enfermas. Viven muchas crisis y conflictos interiores incluso con Dios. Se han peleado con todos, ya no quieren ni siquiera volver a orar. Pero tú y yo somos misioneros y debemos llegar a todas estas personas e inyectar nueva vida, un mensaje de esperanza que las levante. Esa es nuestra misión, poder atraer muchos para Jesús. Por eso hoy el Evangelio nos dice que Él nos llama para ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres es echar la red con la palabra y atraer a muchos para el Señor, pero atraerlos con alegría, atraerlos con la pasión del Evangelio, atraerlos con un sentido de una existencia generosa, entregada, que se hace libre. Entonces llevamos 2 momentos, discípulos, en segundo lugar misioneros y por último ser testigos. Sí que nos cuesta ser testigos, hermanos y hermanas. Miremos la experiencia de Jonás.
El síndrome de Jonás es que se encierra en sí mismo, que tiene miedo, y el miedo nos paraliza. Es un gran obstáculo. No nos deja anunciar la obra de Dios en nosotros. Hoy el Señor viene para romper esos miedos. Jonás dentro del pez es el hombre cómodo, es el que quiere estar en su zona de confort, que le da miedo embarrarse, enfrentarse, sufrir. Pero ser testigos implica darlo todo por el Señor hasta las últimas consecuencias. Seguir al Señor aunque a veces nos critiquen, anunciar la palabra a tiempo y a destiempo, aunque muchas personas no nos escuchen, aunque a muchos no llegue este mensaje. Tú eres testigo con tu propia vida, con tu existencia. Empiezas a ser testigo en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, con el grupo con el que compartes. Ese es el testimonio que nos pide Jesús. Ese es el martirio espiritual que hoy tenemos que vivir. Concluyo, hermanos, diciéndole entonces que abramos nuestro corazón a esta triple experiencia del seguimiento cristiano hoy a la luz del Evangelio de San Marcos. Ser discípulos, ser misioneros y ser testigos. Que el Señor nos ayude, que sostenidos con la Santísima Virgen, ella que conoce los dramas humanos, podamos seguir adelante, empezando este primer mes, 2021. No nos dejemos desanimar. Fuera el susto, fuera el desánimo, fuera los pensamientos negativos y la mediocridad. El Señor nos invita a actuar con audacia, a descubrir que el Evangelio es un llamado y una invitación a tantas personas que lo necesitan para recobrar una ilusión de vivir a la luz de esta palabra. Les doy a ustedes la bendición para concluir este mensaje del Evangelio. Que el Señor siga sosteniendo nuestros hogares, nuestra familia, nuestra comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y una feliz semana para todos ustedes. ¿Quieres ser agustino recoleto? Encuéntranos en Colombia a través de Facebook o Instagram como Vocaciones OAR. O si estás en otros países, búscanos en Google como inquietar.com. Anímate y sigue a Cristo con las enseñanzas de nuestro Padre San Agustín.